gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar con esta transmisión orando al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias. Señor, nos has sostenido con tu diestra de poder, nos has dado de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por esta salvación tan grande. Ahora, Señor mi Dios, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Y Padre Celestial, ayuda a mis hermanitos para entender esta palabra, Señor, tenerla, retenerla en su corazón. Y Señor, sean edificados en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor. Hoy veremos 2 de Pedro, capítulo 1, desde el verso 16 en adelante. El título de esta transmisión es Palabra Profética. Dice así la palabra del Señor: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Conforme, hermanitos, a este tema y a este pasaje, habla acerca de la base, el fundamento de nuestra fe. Y hermanos amados, aquí habla acerca de esa experiencia que tuvo Pedro acerca de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, hermanitos, estaba en el día de la transfiguración, y Pedro con los otros 2 discípulos escucharon esa voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se acordará usted, hermanitos, de esa ocasión cuando aparecieron Moisés y Elías y una nube los cubrió? Entendemos la presencia de Dios, Shekinah, y también, hermanitos amados, el Espíritu del Señor. En esa ocasión, hermanitos, Pedro tuvo esa experiencia. Él ya tenía la fe, ya sabía que el Señor Jesús era Hamashiach, el Hijo del Dios viviente. Ya lo había declarado. Pero ahora, hermanos amados, se oía esa voz. Bueno, tengo que referirle lo siguiente, mis hermanos. Debido a que hay en la tierra, en el mundo, tantas creencias, religiones, sectas, se hacen la pregunta los de afuera, no nosotros, sino los inconversos, de cuál es la religión verdadera. Y se han hecho, por causa del enemigo, argumentos como que todas las religiones llevan a Dios. Y hermanos amados, eso es falso, es mentira. La religión es fundada por el hombre para poder tener un acercamiento a Dios, pero es imposible que el hombre se acerque a Dios. Es Dios el que se acercó al hombre, porque Dios creó al hombre. Se presentó, se manifestó ante el hombre.
y quiere que vivamos por fe. Entonces, hermanitos, incluso cuando se habla la palabra de Dios, el Evangelio, cuando se le habla a las personas y principalmente a los ateos que dicen no creer en Dios ni en nada, hermanos amados, ellos argumentan que como nosotros, los hijos de Dios, creyentes, evangélicos, cristianos, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que esta Biblia es la palabra de Dios? Nosotros sabemos y tenemos la convicción que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, claro que sí. Y hermanos amados, sabemos que la palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sin embargo, ellos no lo saben y no lo aceptan tampoco. Para ellos, nuestra Biblia, nuestras sagradas escrituras, son un libro que, pues, los hombres escribieron. Y así atacan y así acusan, hermanitos. Tal vez alguno de los oyentes ya ha tenido esa experiencia, esa controversia de algún oponente acusando, señalando que nuestra Biblia fue escrita por hombres. Y se dedican y se profundizan a descalificar la palabra de Dios, desacreditarla, diciendo, hombres la escribieron, es un libro común y corriente como hay otros libros. Sin embargo, hermanitos, nosotros sabemos, como está escrito en 1 Corintios, que para el hombre natural esta palabra es locura. Para nosotros es salvación, es vida eterna, es la palabra de Dios. Y hermanos amados, gracias a Dios porque Él se presentó ante nosotros. Dijo el Señor Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y ciertamente, hermanitos, llamó a nuestro corazón. Nos predicaron el Evangelio, nos hablaron del Señor Jesús y le conocemos porque hemos tenido un encuentro personal con Él. Hay gente, hermanitos, y tristemente incluso gente dentro de la iglesia que todavía no tiene un encuentro personal con el Señor. Han tenido un encuentro con el hombre, un encuentro con la iglesia, un encuentro tal vez hasta con el pastor, un encuentro con cristianos, y lo que saben es lo que han visto, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Una vez que una persona ya tiene un encuentro personal con el Señor, me atrevo a decirle, hermanitos, que lo demás ya no importa. Ya no importa que si mi hermano, que si mi consiervo, que si mi prójimo hizo bien o hizo mal. No me importa, porque mi vista y mi corazón y mi amor están puestos en Cristo Jesús, porque lo conozco. Todos aquellos hermanitos que sus vidas dependen de lo que hizo el hermano, la hermana, de lo que hace la iglesia, que ahora esto o ahora aquello. Oh, hermanitos, su fe está fundada en los hombres. Y bueno, me atrevo a decir también, no es una fe legítima. Simplemente es como haber ido a la escuela, conocer a sus compañeros, haber entrado a un trabajo, conocer a sus compañeros de trabajo. Eso es todo. Pero conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso viene a traer a nuestra vida convicción, fundamento. Y claro, ahora, hermanitos, a través de la palabra de Dios, nosotros cada día nos convencemos más que Él es real, que Él es poderoso, alimenta la palabra nuestra fe. Y aunque digan los ateos que nuestra Biblia que portamos es como cualquier libro, nosotros sabemos, hermanitos, que no es así. Sabemos que el Señor ha hablado y por lo tanto creemos en su palabra. Ahora le menciono esto, hermanitos, porque en verdad las religiones y las sectas que hay en todo el mundo sí tienen un origen, tienen pues un autor
o tal vez, hermanitos, un fundador. ¿Quién fundó tal religión, tal creencia, tal secta? Sí lo hay, y tienen su historia, su trasfondo y su contexto. Pero ¿quién, hermanitos, tiene la verdad? Se fundan en hombres. El budismo se funda en un hombre llamado Buda. El catolicismo en la pura mentira de la Iglesia Católica. Ese papa actual, hermanitos, ese no habla la verdad, ni siquiera se basa en la Biblia. Entonces, de todas las religiones y sectas, ¿quién tiene la verdad? Bueno, la verdad se llama Jesucristo. Y sí, es verdad absoluta. Ahora Pedro hace referencia de que este es el fundamento. O sea, no están basados en otra cosa, sino en la experiencia con el Señor Jesús. Por eso dice el verso 16, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Una fábula, cuento, historia, leyenda, creencia, argumento, concepto. No, hermanitos, nada de eso, si no es la verdad. Luego dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, testigos presenciales, oculares, vivenciales, de que el Señor en verdad vino a la tierra, el Hijo de Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne, y hermanos amados, pues los apóstoles eran testigos de su majestad. Ahora el 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mis hermanitos, ¿quién de los fundadores de religiones tiene ese fundamento, esa vivencia de que Dios haya hablado desde el cielo y les haya dicho algo? No, mis hermanitos, ninguno, solamente mentira, solamente, como dice la Escritura, fábulas artificiosas. Pero el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Sí, a su tiempo, hermanitos, cuando Pedro y los otros dos discípulos que siempre lo acompañaban, porque el Señor Jesús siempre se hacía acompañar, aparte de los 12 juntos, a 3, más continuamente a 3, Pedro, Juan y su hermano. Entonces, hermanitos, ellos estuvieron allí en el día, en la transfiguración, y ahí el Señor les mostró, y ellos no lo enseñaron, no lo hablaron todavía. Ya después, y como en esta carta, ya hacía mención de ello. Ahora, dice el verso 19, tenemos también, o sea, aparte de la revelación del Señor Jesús en el día de la transfiguración, la voz del Padre, los judíos sabían de estas cosas cuando Dios hablaba desde el cielo, le llamaban Bak Kol, cuando había voz del cielo. Y en otra ocasión también, hermanitos, se oyó una voz y la gente que oyó la voz pensó que era un ángel que le hablaba, pero era el Padre. Eso, hermanos amados, porque el Señor Jesús es verdadero. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es la más segura, mis hermanitos, palabra profética. Y tengo que hacer un paréntesis, mis hermanitos, para mostrarle la esencia de este pasaje que estamos viendo hoy. Hermanitos, ¿en qué nos basamos los hijos de Dios para tomar decisiones, direcciones o, hermanitos, tener convicción? Le voy a hablar, hermanitos, de mí mismo en este caso para darle ejemplo. En cuanto a revelaciones, a sueños que provienen, sí, de Dios. Yo soy muy soñador, hermanitos. El Señor también me da sueños como a varios de ustedes. El detalle
por la pura gracia de Dios, es que identifico cuando sí son de Dios y cuando son de mi espíritu, nada más. Y sé que el Señor me da dirección, y sé que cuando son sueños proféticos, hermanos amados, se tiene una manera de interpretarlos, porque cuando son de Dios hay que interpretarlos. Y cuando no son de Dios, son, hermanitos amados, simples, a los cuales ni siquiera hay que ponerles atención. Un sueño de Dios, hermanitos, me refiero a revelaciones, y ahorita le menciono por qué hago esta observación. Hermanitos, ¿se acuerdan de los sueños de José el soñador? Veía, hermanos amados, manojos de trigo inclinándose a él. Y hermanos amados, se veía también en otro sueño de él, el sol, la luna, estrellas también rodeándolo. Tenía una interpretación, que él iba a reinar y que un día hasta sus hermanos y su propio papá se iban a inclinar ante él. Hablando de la autoridad. Un día iba a tener mucha autoridad. Y sí, llegó a ser el segundo después del faraón en Egipto. Egipto en aquella época era la potencia mundial de toda la tierra. En aquella ocasión. Esos sueños había que interpretarlos entonces. También Faraón, un hombre impío, idólatra, tuvo sueños y José se los interpretó. ¿Se acuerda usted? 7 vacas gordas, 7 flacas, 7 espigas de trigo hermosas y 7 espigas muy secas, muy menudas. Había que interpretar. Son sueños de Dios. Había que interpretarlos. Sueños de Nabucodonosor, como la estatua que él soñó. Había que interpretarlo, y ahí estaba Daniel. Cuando se soñó a sí mismo, soñó un árbol gigante y que venían todas las aves y comían de sus frutos. Había que interpretar ese sueño muy importante. Eso era de la misma persona de Nabucodonosor. Y así, mis hermanos amados, muchas revelaciones que conllevan interpretación. Podemos decir que cuando un sueño es importante o es profético, se necesita interpretar. Y cuando no lo es, hermanitos, no, simplemente nuestro espíritu capta la guerra espiritual que hay. Por ejemplo, si yo soñara, hermanitos, que algún tipo de animal horrendo, tenebroso, me ataca y yo me defiendo o el Señor me resguarda, no está hablando de una profecía. No es profético. No me tengo que estar preocupando, me va a atacar un animal o un demonio me va a atacar. No, hermanitos, ni siquiera es profético. Mi espíritu palpó lo que hay en el derredor espiritual, captó, así como una antena capta una señal, y es algo que sí está pasando, pero no es profecía. No es algo en lo que yo me tenga que basar. Simplemente fue una guerra espiritual, mi espíritu la capta y ya. Y hermanitos, algunos se preguntarán, pastor, ¿y eso proviene de Dios? Bueno, lo que pasa es que usted está vivo espiritualmente, por eso llega a tener esos ataques y su espíritu llega a, discernir la guerra espiritual o el ambiente espiritual que se mueve en su derredor. Pero no estamos diciendo que es una profecía que en el día un monstruo, un lobo, un perro negro le va a atacar. No, mis hermanitos, es del momento y su espíritu lo captó. Todo esto, hermanitos, para que usted esté consciente que no nos podemos basar en cualquier cosa para nuestra vida, para dirigir nuestra vida. Me baso en esto porque tuve un sueño espantoso y pienso que el enemigo me va a atacar. No, hermanitos, bases en la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos amados, crea en el Señor, confíe en Él, esté en Cristo. Él le va a ayudar, le va a proteger, le va a defender. Ahora, esto, hermanitos, ya cierro este paréntesis, porque
Esa es la palabra profética más segura. Las escrituras, no nuestros sueños. Nuestros sueños, hermanitos, si son proféticos, habrá que interpretarlos, y bendito es el nombre de Dios. Pero un sueño nuestro no tiene el nivel de importancia de la palabra profética más segura. Estamos en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Grabe esta palabra en su corazoncito, hermanitos. Más segura. Más segura que un sueño o sueños. Más segura. Ahora, mis hermanitos, solamente para poder avanzar, ¿será que se están descalificando los sueños o revelaciones? Tal vez uno ha tomado en cuenta a los sueños como algo importantísimo. Bueno, tenemos, hermanitos, lo que dice la Escritura, que en los postreros días el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne, los ancianos tendrán sueños, los hijos van a profetizar. Habla de sueños. Sí, pero cuando son de Dios, cuando son del Señor y sí son proféticos, habrá que interpretarlos. Sí hay sueños de Dios. Pero ahora ponga mucha atención en lo siguiente. ¿Qué tal si recibió un sueño profético? Pero el problema es que no sabe interpretarlo. Entonces, la palabra profética más segura viene siendo la Escritura, la Biblia, las Sagradas Escrituras. El sueño sí. ¿Qué tal si sí es de Dios? Pero ¿qué tal si no lo interpretó bien y ya erró? Pues mejor tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Solamente le doy un ejemplo, hermanitos, en tres casos de tipos de sueño. Por ejemplo, si usted está soñando un terremoto, soñó un terremoto que se movía la tierra, se estremecía, ¿a cuántos, hermanitos, y hasta en las redes sociales los vemos prediciendo o profetizando, va a haber un terremoto porque soñé un terremoto? No. Dependiendo del lugar y a qué personas, en qué espacio, donde vio el terremoto, en el sueño que tuvo, significan conflictos graves que estremecen. Y dependiendo a quienes haya visto, pues ellos son los involucrados. Si soñó, un incendio en mi casa, fuego, lumbre, se estaba quemando la casa, y lo interpreta, es que va a haber un incendio, apaguen todo, ciérrenle al tanque de gas. No, son conflictos terribles dentro de su familia. Y sí, son proféticos, pero me refiero a que no siempre se interpretan correctamente. Necesita el Espíritu Santo. Que si soñó que había cortocircuitos y los cables se sacudían y había chispas y todo ello. En cuanto a electricidad, uno piensa, va a haber algo en relación a la luz. No, mis hermanitos, un escándalo. Depende de dónde vio esos cortos. ¿Los vio en su casa? ¿Los vio en la calle? ¿Los vio en su trabajo? ¿Los vio en la escuela? ¿Dónde vio que pasó eso? ¿En su sueño? Son conflictos. B, sí pueden ser del Señor, sí son proféticos a corto plazo, pero requieren una interpretación. Ahora, eso, hermanito, si uno no interpretó correctamente, ¿qué va a pasarle? Yo he recibido muchas personitas desesperadas, pidiendo oración, previniéndome, pastor, soñé esto, pero no saben interpretarlo. Y si vieron que una fiera en su sueño atacaba a tal persona y están angustiados, posiblemente ni sea profético, simplemente una realidad espiritual que está en el momento aconteciendo, pero no está diciendo Dios que va a ser atacado, sino que siempre estemos con armadura, dispuestos, prestos, en Cristo, sirviéndole. Él nos va a defender. Y aunque usted no estuviera prevenido, Él le va a defender. Pero aún así, la palabra profética más segura no son nuestros sueños, hermanitos. Es
la palabra de Dios. Muy bien. Verso 19 entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estése atento a la palabra profética, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y hermanitos, en dos formas podemos estar atentos. Uno, en la predicación de esta palabra profética, aquí en la casa del Señor, porque Dios habla a través de la predicación. Y dos, a través de su lectura personal. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, esté atento, porque esto es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El Señor nos enseña qué está pasando. Mis hermanitos amados, esto siempre viene a hacernos útil. Por ejemplo, si no tenemos conocimiento de la palabra, si no ponemos atención en esta palabra profética más segura, habrá incertidumbre, habrá turbación, habrán dudas, temor, confusión por las tinieblas. Pero esto es como antorcha que alumbra en la oscuridad. Entonces, hermanitos, una persona que no conoce la palabra de Dios, imagínese, un cristiano que vea que otro cristiano cambió, que ahora deja a Dios, se desvía y ahora ya no está con Dios. Se turba y se pregunta, ¿qué va a pasar conmigo? Si eso le pasó a él, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Por qué turbarse? ¿Por qué temer? Si la palabra de Dios le está diciendo, muchos serán engañados. Le está diciendo, habrá falsos profetas. Le está diciendo el Señor que se cuide de los lobos disfrazados de ovejas. Le está diciendo que muchos apartarán su vida de la fe. Le está diciendo que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿por qué se turba? ¿Y por qué teme de que qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Qué no tiene la palabra de Dios como antorcha? ¿Por qué tiene que estar acudiendo a personas? Oye, ¿cómo le hago? Oye, dame un consejo. Oye, si conoce la palabra de Dios, entonces ¿por qué turbarse en algo que ya Dios anticipó a través de la palabra profética? Y hermanitos, hemos visto tantas cosas, pero simple y sencillamente es el cumplimiento de la profecía. O sea, está alumbrando esta antorcha en la oscuridad. No estamos confusos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Y a mí explíquenme, quiero saber. Oh, hermanos amados, si el Señor Jesús le hablara directamente, le diría, hombre de poca fe. Le diría, ya os lo había dicho antes. Esto es lo que vengo diciendo desde antes. Pero ¿quién tiene oídos para escucharle? Pero usted ponga atención, esté atento a esta palabra profética más segura. Dice, hermanos amados, verso 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura, esta Biblia, hermanitos, tiene grande porcentaje de profecía escrita de la Biblia. Dice aquí, versículo 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? Que no hay un ser iluminado, un grande hombre de Dios, que diga, solo yo puedo interpretar la Biblia. Y nadie más la entiende, nada más yo solo tengo la revelación. No, no es de interpretación privada. O sea, de hombres o un solo hombre. No, sino que todo nacido de nuevo, toda nueva criatura, todo hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo,
Acuérdese lo que decía el Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad y nos recordaría sus palabras. Entonces, también se le conoce al Espíritu Santo como Maestro. Aparte de Consolador, Dios Espíritu Santo, hermanos amados, se le conoce como Maestro. Maestro, guía. Y hermanitos, ahora el Espíritu Santo sigue todavía en la iglesia y sabemos que esto va a terminar cuando el Señor nos lleve a la iglesia. Va a terminar el tiempo de gracia, ese tiempo en que el Espíritu Santo perfeccionaba a la iglesia. Y entrará otro tiempo, otra época breve que se le conoce como la semana 70 de Daniel, que equivale a 7 años, una semana de 7 años, semana de años. Y hermanitos, es la gran tribulación, angustia de Jacob, es lo mismo. Entonces, hermanitos, no hay hombre que diga, solo yo tengo la revelación. O hermanitos amados, ese argumento engañoso, mentiroso de la antigüedad, que por eso la Iglesia Católica había ocultado la Biblia, porque decían, si cae en manos de una persona, de cualquier persona, la va a distorsionar, solamente el Papa tiene la interpretación correcta y solamente él tiene esa interpretación privada. Y dice aquí, no es de interpretación privada, no. Y por eso habían ocultado la Biblia. Y hermanos amados, ellos se atribuyen, los católicos se atribuyen a que ellos crearon la Biblia y que ellos la tenían y que ellos la organizaron y todo ello. Y hay cierta influencia, hermanos amados, cierta influencia, pero gracias a Dios, Dios es mayor, Dios es poderoso, su palabra es verdad. Influencia, ¿a qué me refiero? De influencia católica sobre nuestra Biblia. Uno diría, pastor, ya la Biblia nuestra ya no tiene que ver con los católicos. Es verdad, porque no pudieron tergiversarla, ni ocultarla, ni cambiarla, porque es palabra que salió de la boca de Dios. ¿Pero a cuál influencia me refiero? ¿Lo ha leído usted? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Quién usa ese término? Los católicos, San. Pero hermanos amados, no se dice de nosotros San. No, hermanitos, porque se refiere a santo. Santo Mateo o San Mateo. No, hermanitos, santo es Cristo Jesús. Él es el Rey de los santos. Y claro, también nosotros, doctrinario, espiritualmente, santos, pero hay uno que es 3 veces santo. Esa corta influencia, hermanitos, que no nos afecta en nada, porque lo demás, el contenido, ahí está. Ahora, hermanos amados, la Iglesia Católica se apropió, pero gracias a Dios, ahora esta palabra ya está impresa, ya está distribuida en toda la tierra. ¿Sabe usted, hermanitos, cuando se inventó la imprenta de Gutenberg? Hermanitos, lo primero que se imprimió, el primer libro como lo que conocemos hoy, así, porque acuérdense que antes eran rollos, fue la Biblia, hermanitos. El primer libro que se imprimió es la Biblia. Y claro, hay otros libros, hermanitos, que se les conoce como deuterocanónicos o apócrifos. Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, se le añade otro pedacito a Daniel. Oh, mis hermanos amados, si usted portara la Biblia católica que contiene ese libro, por ejemplo, los Macabeos, o Judith, o Eclesiástico, o Sabiduría, si leyera el libro de Sabiduría, hermanitos, que es apócrifo o no inspirado, hermanos amados, dice hasta palabras fuertes contra los que fabrican ídolos. Les dice palabras muy fuertes a los que fabrican ídolos, a los que hacen imágenes. Y hermanitos, cuando usted lee esos libros, no se siente nada. No hay espíritu en ellos, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. No hay nada. Solamente son como informativos. Por eso no están incluidos en nuestra Biblia, amados hermanos. Muy bien.
Ahora, hermanitos amados, como no es de interpretación privada, no hay hombre en la tierra que pueda decir, solo yo tengo la interpretación. Oh, no, mis hermanitos. Hasta un pequeño en la fe, guiado por el Espíritu Santo, puede entender esta palabra, incluso interpretarla, siendo que el Espíritu de Dios le está guiando. Así que, mis hermanitos, dice entonces, Segunda de Pedro 1:20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron los hombres los que escribieron este libro. Si fueran los hombres, entonces el hombre podría interpretarla privadamente. Pero no, esto no fue causa de hombres. Es, hermanitos, palabra de Dios. No hay libro tan atacado y aborrecido como la Biblia. ¿Quién, hermanitos amados, de esos hombres impíos, artistas, mujeres impías, famosos, quién en público ha agarrado un catecismo y lo ha roto en público? ¿Quién ha agarrado el libro del Mormón y lo ha hecho pedazos o le enciende fuego en público? ¿Quién se ha burlado, hermanitos amados, de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová? ¿Quién agarra esa Biblia y la queman? Bueno, si se le puede llamar Biblia. ¿Quién agarra, hermanitos, el bestseller de hace 10 años y lo quema en público? ¿Quién quema un libro de un autor famoso contemporáneo? Nadie. Solamente ese odio está hacia la Biblia. La Biblia es desacreditada, es infamada, es quemada, es tirada, la han roto en público, la han deshojado en público. ¿Por qué tanto odio? Porque es la verdadera, es la palabra de Dios, la palabra escrita. Y mis hermanos amados, es el Señor el que puso en nuestras manos esta palabra. Ahora, si hay libros, hermanitos, hay autores famosos con ese talento y pueden impregnar la sabiduría, el conocimiento, las ideas, el pensamiento del hombre en letras. Y alguna vez surgieron autores famosos y sus libros famosos. ¿Cuál de esos libros se sigue leyendo hoy? Claro que quedó impregnada la palabra, su pensamiento del autor, pero ¿qué libro ha trascendido a lo largo de los años y ha durado hasta siglos? Claro que las bibliotecas están llenas de libros y hasta escritos antiguos, pero esos libros, hermanos, son olvidados y almacenados. La palabra de Dios, desde que se fundó la tierra, se ha escrito y registrado desde el Génesis. Hermanos amados, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, conocido también como Torá, la ley y los profetas, hace cuántos siglos y también milenios se ha escrito esta palabra y aún traducida en idiomas permanece, porque dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, o sea, se acabarán, pero mi palabra no pasará. Ahora dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios como Moisés fue escritor, Samuel fue escritor, Isaías fue escritor, David fue escritor de los Salmos, Salomón fue escritor de los Proverbios, y así, hermanitos, Jeremías fue escritor, y los evangelios Mateo, el discípulo Mateo, que también se conocía como Leví, fue escritor. Juan Marcos, autor del evangelio Marcos, fue escritor. El médico Lucas fue escritor. Juan, Johanan, el amado, fue escritor. Pablo también lo fue. Pedro también lo fue. Y hermanos amados, a ellos se refiere. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, esta palabra, por eso concuerda. Como que un campesino escribió y siglos después un rey escribió
el mismo tema, acerca del mismo personaje y concuerdan. Como de tiempos, épocas y estatus diferentes, concuerdan en que hay un Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios nuestro que nos ama con amor eterno, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede concordar? Ahora en la actualidad, hermanitos, ¿cómo puede hacer usted que dos personas estén completamente de acuerdo? Dos personas, un hombre y una mujer. ¿Puede usted hacer que sus pensamientos coordinen a la perfección y tengan un acuerdo absoluto? Cada uno diverge. Hay diferencia de criterios y de conceptos. Ahora, diferentes hombres de diferentes épocas que hablen de un mismo Dios, eso es porque el Espíritu Santo los inspiró. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Es palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Gracias por tu palabra, por ponerle en nuestras manos y porque la escuchamos, le atendemos, creemos tu palabra y también queremos ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Señor, mis hermanitos siempre se aferren a esta palabra. Es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino. Es ley perfecta que convierte el alma. Es más dulce que la miel. Muchas gracias, Señor. Tenemos esta palabra profética más segura. Gracias a ti. En el nombre del Señor Jesús, gracias. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos hoy al servicio. Le invitamos 20 para las 7 de la noche, culto general. Busque al Señor. Amén.